Pues no sé, si estamos listos, me arranco con la intro. ¿Estamos? Súper. Yo no estaba tomándole mi café, perdón. Ok, voy a contar a tres y ahora sí, ¿vale? Una, dos, tres. Doble Clic, un podcast de BBVA, con Neider Fernández, Xavi Sorinas y Fabiola Esther Leiva. Abrimos micros para darle un nuevo episodio de Doble Clic, el podcast del equipo de diseño de BBVA. Eider se conectará en el tramo final del programa y al que tengo en el estudio en Madrid es a Xavi y claro, a Rubén. Pero bueno, ¿cómo estás, Xavi? ¿Qué tal? Hola, Fabiola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. No tan activo como tú, que te veía con el café ya desde primera hora, pero bien. Además he dormido muy bien anoche, ¿eh? Venía como de noches medias raras y anoche dormí mejor. No sé si fue el eclipse, ya saben que luego me pongo media astrológica, pero bueno, ya está bajando todo. O la cena. Ya sabemos la importancia de la comida, de cuidarnos, ¿te acuerdas, no? El mes pasado que hablamos con Elsa Iranzo, food designer, de la importancia de dedicarle tiempo, ¿no? A cocinar, a compartir, a cuidar. Quizás eso, Fabiola. Oye, que así también me lo he hecho. O sea, estoy cocinando mejor, le estoy poniendo más atención, he retomado incluso algunas prácticas de meditación a la hora de comida. Entonces, bueno, qué gozada también esta conversación con Elsa. Totalmente, sí. Doble Clic, un podcast de BBVA. Hoy hacemos doble clic con un diseñador, consultor en diseño estratégico y perspectiva, experto en conectar diseño con otras prácticas y conocimientos para crear mejores futuros. Doctor y maestro en cultura cibernética por la Universidad de East London y, debo decirlo, para los que estamos en México, un referente del diseño. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Fabiola, muchas gracias. También dormí bien, aproveché para descansar, preparándome para tener una buena conversación contigo y con Xavi. Muchas gracias por la invitación. Qué bien, Jorge, bienvenido. Oye, Jorge, te voy a hacer una pregunta bastante boba para empezar, pero si sabes tu signo zodiacal, ¿nos compartirías qué signo zodiacal eres? Yo lo dije así como muy... no soy muy de astrología, pero sí, soy Virgo. Conozco por ahí algunas personas también Virgo y siempre trato de pensar eso de que si hay alguna similitud, alguna cosa similar, pero no. La verdad es que nunca lo he encontrado. Pero ya, bueno. Sí. A mí me gustan como arquetipos, luego justamente para entendernos mejor. No voy a profundizar, pero... Se dice que los Virgos son personas muy estructuradas. Jorge, ya sabrás tú si lo eres o no. En lo absoluto, tierra, ¿no? Pero bueno, a lo mejor un tipo de estructuración distinta, no sé. Podría ser en el caos. Oye, Jorge, pues para los que no te conocen, ¿podrías platicarnos un poquito más de ti? ¿Cómo empiezas en el diseño? ¿Qué estudiaste? ¿Hasta qué andas haciendo hoy en día? ¿Qué te apasiona o qué te da chispa estos días? Claro, bueno, pues antes que nada me hizo sentir un poco como avergonzado de que hayas dicho que soy referente del diseño, no solo por el hecho mismo, sino por el hecho de el diseño, sobre todo porque siempre digo que no, o sea, como que todavía siento la necesidad de aclarar que no me formé como diseñador. Vaya, tampoco es tan lejos, ¿no? O sea, estudié comunicación y desde mi época en la carrera empecé a hacer un poco de diseño, trabajé en diseño, en diseño web cuando empezaba todo ese mundo. No voy a dar más detalles para no revelar demasiado sobre mi edad. Pero bueno, después, bueno, ya como ya contaste, pues estudié estudios culturales, cultura cibernética, maestría, doctorado. Y poco a poco me fui, pues, como encontrando el camino hacia el diseño, ¿no? Trabajé un tiempo en publicidad. Dentro del ámbito de publicidad trabajaba como creativo tecnológico, en una época en la que esta idea de usar tecnología como una plataforma de creatividad era como lo que se usaba mucho en publicidad. Pero me llamaba mucho la atención como el ámbito del como lo que en las agencias le llaman planning, la planificación estratégica de la comunicación y por ahí como que me fui yendo más, así como que casi me juntaba más con los planners, con la gente de planning
y me empecé a involucrar en a lo mejor algunas cosas de las que platicaremos, ¿no? Como me llamó la atención el análisis de tendencias, la idea de insights, etcétera, y poco a poco fui descubriendo ahí también, coincidiendo mucho con esta ola de furor en torno al design thinking, pues empecé a descubrir eso, el diseño estratégico, y por ahí ya me metí a eso, ¿no? Entonces, he trabajado por varios años como diseñador estratégico. Eso me llevó a un poco como evolucionar también hacia la perspectiva estratégica, y un poco como esto de en donde el diseño se tiene que acercar o conectar con otras disciplinas, otras formas de pensamiento, la estrategia, la perspectiva que tiene que ver con imaginar futuros, con el pensamiento sistémico, y he encontrado como en ese espacio como tal vez como liminal, como entre el diseño y otras disciplinas, un espacio más o menos cómodo para decir que soy diseñador, pero sin tener como la formación básica, ¿no? Y lo último que diría a lo mejor en este momento es que durante estos años, tal vez los últimos 10 o 15 años, como que siempre he estado como combinando la práctica profesional y la docencia al menos, ¿no? Y entonces, un poco para ya cerrar en donde estoy ahora, dirijo una maestría en diseño en una universidad, una institución de educación superior aquí en México que se llama Centro, especializada en la profesionalización de la creatividad. En donde imparto, además de dirigir esa maestría, que es muy como de diseño estratégico y todo ese tipo de cosas, también imparto clases en una especialidad en diseño para la innovación social, en una especialidad en diseño y perspectiva que se llama Diseño del Mañana, y un poco lo mismo practico. Tengo junto con unos colegas mexicanas y un español, un despacho que se llama Diagonal. He trabajado también como investigador afiliado en una organización que se llama Institute for the Future, y más recientemente, literal en los últimos meses, con un nuevo emprendimiento que se llama Territorios Futuros, que va más por ese camino de el pensamiento sistémico. Jorge, yo quiero sumar, Fabiola decía un referente en México, yo sumo que en España también, porque hace un ratito estaba hablando con mi equipo, les comentaba que iba a charlar contigo hoy en el podcast de Doble Clic y estaban emocionados también, o sea, que sepas que en España también te seguimos muy de cerca. Y me ha gustado mucho, Jorge, lo que decías de tú te has formado en comunicación, el diseño te ha ido como encontrando. A mí me pasa lo mismo, yo vengo también del mundo de la comunicación y algo que me gusta mucho de la disciplina del diseño es que en mi entorno muchos diseñadores, diseñadoras venimos de campos totalmente diferentes, de psicología, de antropología, de sociología, y creo que esto nos hace ricos, ¿no? Ese background que tenemos tan diferente. Sí, de hecho, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho y me emociona de las generaciones que tenemos, voy a hablarte de las más recientes porque son las que mejor conozco en la maestría, me encanta porque cada nueva generación se forma un grupo que creo que representa muy bien el ámbito, la profesión del diseño en general. Siempre digo que tenemos como un 60% de personas que vienen del diseño de producto, del diseño gráfico, del diseño de modas o de arquitectura, que digamos como que incluiría ahí. Y luego como un 40% como de personas como tú, Xavi, o como yo, que venimos más bien de otros campos, de la comunicación, de la psicología, de la antropología. Esta generación más reciente tenemos una abogada que desde luego está explorando esas intersecciones entre diseño, leyes, cosas de como impacto social. Entonces, así como que siento que representa muy bien eso, ¿no? Y me siento contento de poder participar de esa diversidad, ¿no? Sí, y que el diseño nos da como para mí, que tampoco soy diseñadora, by the way. Por cierto, sí, no lo mencioné. En una facultad de economía, entonces imagínense. Totalmente, claro. Pero acabé en diseño, pero bueno, en fin. O sea, me encanta porque creo que también lo que nos estamos dando cuenta es que el diseño nos da como cierta habilidad de pensamiento y lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y como un toolkit de herramientas para resolver problemas. Y justo por eso, Jorge, bueno, para serte franca, hace mucho quería invitarte, pero este año, que también creo que es un año que, como tú dices, no están pasando muchas cosas, es como un estado liminal, creo que vale mucho la pena invitarte a platicar sobre todo esto, ¿no? Cómo diseñamos para las transiciones, o sea, en un mundo donde, y sé que a veces me escucho como un poco negativa, pero que está un poco en crisis, ¿no? O sea, las noticias no se dejarán mentir, o sea, uno se puede disasociar, pero está tremendo, ¿no? En muchas partes, ¿no? Hay una crisis social, tecnológica, evidentemente ambiental, y
algo que me encantaba en la preentrevista, que como saben hacemos los deberes antes de venir a grabar, tú nos decías que hoy en día es muy necesario pues que como diseñadores entendamos que vamos a ir pasando más de crear productos a orquestar sistemas, ¿no? Y por eso te entendemos como ese referente, ¿no? Para nosotros, y la razón de estar aquí platicando contigo, es que queremos profundizar y transmitir quizás ese mensaje de que pues para cambiar el mundo primero hay que rediseñar cómo imaginamos el futuro, ¿no? Y este concepto de diseño para las transiciones, Jorge, que yo fui la primera vez que lo escuché de ti hace unos días, me gustaría que nos trataras de explicar un poquito de qué va, o sea, cuáles serían esos elementos que lo caracterizan. Bueno, el diseño para las transiciones, en inglés Transition Design, es una propuesta, yo diría que filosófica, hasta cierto punto metodológica, pero sobre todo como de pensamiento y de investigación y de práctica, que un grupo de diseñadores y académicos en 2015, si no me falla la memoria, propusieron específicamente cuando coincidieron en una universidad, en Carnegie Mellon University. Entonces, específicamente Terry Irwin, Gideon Kossoff y Cameron Tonkinwise. Y venían, pues desde luego, yo creo que es el resultado tal vez, o sea, a pesar de que fue una propuesta de estas personas específicamente, se puede como situar como en el contexto, como en una especie de genealogía a través de la cual el diseño como disciplina, como práctica ha ido evolucionando en los últimos años, en las últimas décadas, hacia tratar de llevar las habilidades y los intereses y el talento del diseño a abordar, por un lado, como retos como de mayor escala, de mayor complejidad, más obviamente como en un sentido social amplio, mucho que tiene que ver desde luego con temas de sostenibilidad, justo buscando hacer frente a ese tipo de crisis como las que mencionas. Y lo que hicieron Terry Irwin, Gideon Kossoff, Cameron Tonkinwise fue, creo que, bueno, entre otras cosas fue como acercarse y como suele hacer el diseño cuando inaugura, por así decirlo, nuevas prácticas o nuevas ideas. Y lo que hicieron fue acercarse como a pensamiento, teorías y prácticas que estaban sucediendo en otros ámbitos, ¿no? Y específicamente, aunque bueno, desde luego es una genealogía compleja y todo, pero en el ámbito como de los estudios sobre ciencia, tecnología y sostenibilidad, había ya un campo de investigación bastante grande sobre transición, sobre la idea de cómo nuestras sociedades pasan por lo que se conoce como transiciones. Y por poner un ejemplo, cómo hubo una transición social, técnica y por lo tanto también ecológica, por ejemplo, de la movilidad, pues digamos como, no sé cómo clasificarlo, ¿no? Pero digamos como a partir de los caballos y las carretas, etcétera, a la movilidad a partir de los automóviles, de los vehículos de combustión interna. Eso fue una transición de largo plazo. Y transiciones como esas, por ejemplo, de bases de fuentes de energía, etcétera, han sucedido a lo largo de la historia. Y cuando desde esos campos se empiezan a entender los mecanismos a través de los cuales suceden las transiciones, pues esas teorías se empiezan a tratar de aplicar también a las transiciones que queremos que sucedan, que deben de suceder. Por ejemplo, la transición que debería de suceder de una economía basada en combustibles fósiles a una economía basada, por ejemplo, en energías limpias o específicamente renovables, ¿no? Entonces, desde luego, eso es un campo de investigación muy grande, etcétera. Entonces, los creadores, las creadoras y creadores de Transition Design se acercan a esas cosas. También había prácticas, por ejemplo, hubo una iniciativa social que se llama, aunque estuvo mucho más activa como hace 10 años, 20 años, que se conoce como Transition Towns, pueblos de transición, en los que distintos activistas, sobre todo ecologistas, estaban buscando constituir prácticas experimentales en lugares específicos que sirvieran como para demostrar la posibilidad y la deseabilidad
de esas transiciones que sirvieran como especie de laboratorios pequeños de los cuales surgieran más cosas, ¿no? Más experimentos similares, con el objetivo de que estos experimentos escalaran, ¿no? Entonces, Transition Design y el diseño para las transiciones surge de ahí. Desde luego se acerca mucho también a ideas del pensamiento sistémico, del pensamiento complejo. Hay todo un framework de Transition Design en el que podemos entrar si así lo quieren. Y nada, bueno, nada más un poco para conectar esto conmigo. En el 2018 me apunté a un curso en una escuela que desafortunadamente ya no está activa, en un pueblo en Inglaterra. La escuela se llamaba Schumacher College, en donde, por ejemplo, Terry Irwin, una de las creadoras de Transition Design, había estudiado su maestría. Ella tiene una historia fabulosa porque ella venía de ser practicante de diseño, trabajaba en un despacho clavada, así como muy comercial, ¿no? Profesional. Estudió su maestría sobre ecología en esa y de repente conoció a Gideon Kosov, que además su pareja. Ya se volvió así como un poco chisme esto, pero a Terry Irwin como que pum, tuvo un quiebre, ¿no? Y decidió un poco como dejar su práctica o transformar su práctica y se fue más a la academia y eventualmente cultivó esto de Transition Design. Entonces en 2018 fui para allá, entre otras, para estudiar ese curso, una conferencia, entre otras cosas también. Una de las cosas fabulosas, como siempre sucede en este tipo de eventos, es que conocí gente increíble, incluyendo muchas colegas de España, ¿no? E incluso colegas de ustedes en BBVA. Irene Estrada, la conocí ahí. Sí, claro. Estudiando el curso, y a un colega colombiano, Manuel Llano, que ahora somos socios en este nuevo emprendimiento de Territorios Futuros, ¿no? Entonces, no sé si me fui más por el chisme que por explicar exactamente de qué va también, diseño para las transiciones, pero perfecto, porque aprendimos y chismeamos. Correcto, ese no. Oye, creo que me llamaba la atención hace rato que nos platicabas un poco esto como de los experimentos que estaban corriendo, ¿no? Y decías como para ver cómo podría ser escalable. Y para mí, que me ha gustado mucho siempre y también me ha tocado mucho vivir el tema de diseñar para el cambio, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas más difíciles, pues, es escalar, ¿no? ¿Cuál es tu percepción sobre eso, no? Y más ahorita, que hay como muchas microrealidades, fragmentación hasta como de un marco común, etcétera. ¿Cómo logra o en qué se basa el diseño para las transiciones para decir, oye, esta experimentación que estoy haciendo a nivel local, ¿cómo podría ser escalable realmente para que tenga mayor impacto? O sea, ¿cómo aborda ese reto que yo me he encontrado comúnmente cuando queremos hablar de cambio o transición? Excelente pregunta. Y recientemente me he dado cuenta que cuando a una persona en entrevista dice excelente pregunta es porque no sabe exactamente, ¿no? Ya no tiene ya preparada la respuesta. Ganando tiempo. Pero te diría que en la teoría de las transiciones hay una respuesta, y lo que creo es que en el ámbito del diseño para las transiciones hay proyectos, pero como suele ser el caso, no te puedo decir, hay un proyecto de diseño para las transiciones, ¿no? Que ha logrado ejecutar un proceso de transición completo, ¿no? Que se puede demostrar, porque a fin de cuentas las transiciones, como las que puse en ejemplo hace rato, pues son procesos que toman mucho tiempo, son procesos sociales de gran escala, etc. Entonces, creo que primero que nada, y eso es uno de los componentes, como de los pilares del diseño para las transiciones, es hay un componente que es como una postura, ¿no? Como una postura casi psicológica, existencial ante el trabajo de diseño, que tiene que ver, entre otras cosas, con esto de, en lugar de tratar de controlar todo y asegurar, especificar hasta el último punto y lograr y que en el mundo después exista exactamente como tú lo especificaste, en estos tipos de prácticas del diseño para las transiciones y cosas similares, pues obviamente no puede ser, ¿no? Y desde luego también hay nuevas o distintas formas de diseñar que también tienen que ver con, por ejemplo, en lugar igual también de especificar, es más bien como hacer intervenciones puntuales, esperando a que conforme pase el tiempo se repliquen, se expandan, etcétera, ¿no? Yo creo que una de las cosas que son como importantes y que vienen mucho de estas teorías para la transición es y porque justo esta pregunta tiene que ver mucho con lo que también en ciertos ámbitos del diseño y del emprendimiento social y cosas así se conoce como teorías del cambio, ¿no? Si tú tienes una empresa o una fundación o algo así enfocada en alguna iniciativa de cambio social,
tienes que tener lo que se conoce como una teoría del cambio, es decir, una teoría, una idea acerca de cuáles van a ser los procesos, dinámicas a través de las cuales vas a conseguir lograr ese cambio, ¿no? O provocar ese cambio. Y en diseño para las transiciones se inspira mucho de una teoría, un marco conceptual que se conoce como la perspectiva multinivel, multilevel perspective, y que indica, estas son de las cosas que siempre funciona más cuando tenemos un apoyo visual, pero imagínate que divide como el proceso de transición en 3 niveles, como digamos como si fuera lo macro, que le llama el paisaje, el entorno, lo micro, que le llaman las iniciativas de nicho, y lo que sería lo intermedio o lo meso es lo que se conoce como el régimen, ¿no? Y entonces, si tomas cualquier, digamos, ámbito en el cual quieres empujar una transición, vamos a poner de ejemplo la industria de la energía o la matriz energética tal vez de un país, algo así. Entonces, una de las cosas que tienes es el régimen, es digamos como si fuera la industria, ¿no? Las organizaciones, tecnologías, también la cultura, las ideas, las prácticas sociales, la forma en la que la gente vive, que están como si fueran solidificadas en torno a lo que se conoce como un régimen. Es la forma en la que vivimos hoy en día, ¿no? Y ese régimen está siempre, en cierta forma, como presionado, por un lado, por el paisaje, las cosas que pasan afuera, ¿no? Si yo dijera, vamos a explorar la transición energética en México, el paisaje serían todas las otras cosas que están fuera de la matriz energética, de este régimen energético en México y en el mundo. Y también ese régimen está siempre presionado por estas iniciativas de nicho. Y entonces lo que sucede es que eventualmente esas 2 presiones que están ejerciéndose sobre el régimen eventualmente empiezan a resquebrajar el régimen, empiezan a quebrar el régimen y abren lo que se conoce como ventanas de oportunidad. Y lo que está bien interesante es que entonces, cuando esas ventanas de oportunidad se abren, y hasta en la gráfica, para quien nos escuche la busque después, esos experimentos de nicho que a veces son como, se dibujan como pequeñas flechitas, cuando las ventanas de oportunidad en el régimen se abren, se cuelan esas flechitas, ¿no? Como si fueran pajaritos que de repente pueden volar, ¿no? Y lo que sucede aquí es que empiezan a transformar el régimen hasta que es un régimen nuevo. Entonces, lo que sucede es que como cualquier persona que busca empujar transiciones o como una persona que busca trabajar como diseñadora en el ámbito de las transiciones, lo que quiere decir es que no podemos hacer mucho más que sembrar esos experimentos de nicho, estar atentas y atentos a ese régimen. Ahí yo diría que incluso una de las cosas a lo mejor sobre las cuales se puede construir para toda esta teoría y práctica del diseño para las transiciones es que además de sembrar esos pequeños experimentos de nicho, cultivarlos y esperar a que se rompan o se abran esas ventanas de oportunidad, sí creo que eso debería de estar articulado también con un involucramiento político, ¿no? Para cuestionar y más directamente, por ponerlo así, atacar, aunque sé que suena un poco fuerte esto, como si fuera atacar también el régimen que está establecido, ¿no? Entonces yo diría que la forma en la cual podemos provocar ese cambio es, por un lado, a través de diseñar, colaborar y activarnos con las personas, con las comunidades para iniciar esos experimentos de nicho, una vez más para concretizar si fuera en este caso de la transición energética, pues para formar comunidades energéticas en lugares específicos, implementando energías renovables, etcétera, ese tipo de experimentos de nicho, pero también hacer activismo o involucramiento político para cambiar legislación, etcétera, que empiece también a fomentar que se rompan o se abran esas ventanas de oportunidad. Lo primero es tal vez en donde hay más trabajo de diseño, pero también creo que quiere decir que además de ser diseñadores debemos de participar como ciudadanos, tal vez, en provocar también o hacer que el sistema como tal sea susceptible de que esos experimentos que queremos que florezcan, prosperen.
prosperen. Exacto. Jorge, escuchándote, en mi cabeza daba muchas vueltas el concepto del ownership o de la capacidad de agencia que tenemos como diseñadores. Obviamente toda la parte analítica, de ver las señales, empezaría la parte prospectiva, de ver posibles futuros y intentar como caminos para llegar ahí, veo que no se encaja 100%, pero justo lo que decías de esa expresión que decías, sembrar experimentos de nicho, ahí es donde me genera más dudas, ¿no? Entiendo que siempre nos tendremos que apoyar de personas o entidades que estén capacitadas para ejecutar ese cambio, y eso entiendo que ahí perdemos un poco de agencia, que los tiempos se pueden dilatar un poco, ¿no? Como diseñadores, el entender que no tenemos esa agencia para hacer ese experimento final, ¿cómo se lleva en esa disciplina del transition design? Entender que todo no es tan inmediato, que tenemos que, entiendo, que ser un poco pacientes, ¿no? Totalmente. Este tema de la paciencia es clave y varios de los temas que mencionaste, o sea, la paciencia, el ownership, en general, el trabajar en diseño en un ámbito tal vez comercial o corporativo, como que nos ha acostumbrado mucho a tal vez a ser impacientes, o nos ha obligado, ¿no?, a ser como muy dinámicos, muy ágiles, ¿no? Hablamos mucho de agilidad, 100%, ¿no? Sí. Y no sé si se contrapone tanto, o sea, con la paciencia, ¿no? O sea, la agilidad y la paciencia son como términos que están en tensión. Y en el mundo corporativo, como que nos entrenamos a la agilidad, ¿no? Y afuera, esta postura, estas nuevas posturas, estas nuevas formas de diseñar requieren casi como que desaprender un poco este tema del agilismo y tal vez aprender un poco el tema de la paciencia, ¿no? También el tema del ownership, ¿no? No sé, en el ámbito corporativo también hay product owners, ¿no? Y no sé si en el ámbito del diseño para las transiciones hay algo así, ¿no? Porque como dices bien, tiene que ver mucho con descentrarte como diseñador, ¿no?, en comparación con lo que haces en un equipo de diseño, en una consultora o en el mundo corporativo, y más bien ponerte al servicio de una comunidad, de un grupo de actores interesados, de partes interesadas, para contribuir con tu talento, pero siempre sabiendo que es algo que tiene que ser co-creado, etcétera, ¿no? Entonces, el tema también de la paciencia tiene que ver mucho con los plazos de tiempo, ¿no? Creo que una de las cosas más interesantes es que hace rato decía que Transition Design se propuso por vez primera en 2015. Justo el año pasado, Terry, Gideon, Cameron y otras personas involucradas tuvieron como un encuentro, hicieron como una especie de, pues bueno, eso, de retrospectiva de los 10 años. Y creo que lo interesante es que los proyectos que hay, ¿no?, específicos, iniciados por ellos o que otras personas han iniciado, realmente yo creo que requieren décadas para irse evaluando, ¿no?, por así decirlo. Entonces, eso genera varios retos y aquí podemos entrar porque las personas que estudiamos ese curso, que obviamente veníamos muchos del diseño, pues nos detonaron muchas conversaciones, preguntas, etcétera. ¿Cómo puedo yo involucrarme en un proyecto por 10 años o por 20 años? Ese es un reto increíble, ¿no? Si normalmente yo estoy acostumbrado a, como consultor, que me contraten 3 meses, 6 meses, un año o algo así, ¿no? O si yo trabajo en una empresa como diseñador, como individual contributor en una empresa, pues a lo mejor tengo un cierto lapso, algunos años ahí, ¿no? Y dentro de esos años, pues tengo proyectos pequeños. ¿Cómo uno puede trabajar como diseñador involucrado en procesos de cambio que trascienden por mucho esos lapsos de tiempo, ¿no? No hay una respuesta completa. Creo que hay algunos indicios como interesantes en otros ámbitos, en el ámbito del emprendimiento social, en el ámbito de la filantropía incluso, que es algo que he estado conociendo más recientemente de la mano de Manuel Llano, que ya mencioné, de la inversión de impacto. Es decir, también hay todo un mundo afuera, tanto del ámbito corporativo como del mundo de la consultoría, que está más acostumbrado, incluso hay conceptos como el capital paciente, ¿no? O sea, ahí ya empieza a haber cosas. En el ámbito de la filantropía y de la inversión de impacto, hay ese concepto que es el del capital paciente, que es, en lugar de quiero invertir en algo para tener retornos rápidos, es invierto algo porque sé que va a tener un impacto positivo, pero sé que ese retorno que pueda haber va a venir en mucho tiempo. Entonces, no sé si así como hace rato decía, en diseño hemos incorporado temas como el agilismo. No sé si podemos, ¿qué es lo que sucede en la intersección entre diseño y capital paciente, ¿no? Ahí ese son el tipo de cosas que están interesantes y que se están explorando, ¿no? Que está cañón esto que dices, Jorge. Bueno,
como que me tocaste una fibra sensible porque pues justo he estado un poco peleada con el agilismo y ya sé que no debería decir esto como parte del equipo de BBVA. Pero bueno, es que lo veo, ¿no? O sea, por ejemplo, incluso veíamos como algunas tendencias y pienso mucho en la IA, que nos está metiendo, a ver, estamos en un momento de aceleración, eso lo sabemos, o sea, incluso esa adopción de la que tú hablas, Jorge, de ciertas tecnologías se ha acelerado un poco. O sea, entiendo que son momentos que toman su rato, ¿no? Porque es muy social, pero finalmente creo que esos periodos sociales se han venido también acortando un poco, ¿no? Lo que ha sucedido un poco, ¿no? Y con la IA, pues ni hablemos. Va como locomotora a toda marcha. Y a mí me llamaba mucho la atención que las compañías o empresas que han estado tomando decisiones demasiado aceleradas al respecto, constantemente les dan marcha atrás, constantemente. Y que está bien, ¿no? También lo podríamos ver en diseño como claro, ¿no? Pues, ¿cuál es esta frase que siempre tenemos como fracasa pronto y aprende, o no me acuerdo cómo es en inglés, algo así? Sí. Pero ahorita se me hace como en el momento como de verdad queremos como fracasar y perder y estar como viviendo estos riesgos constantes. A mí se me hace una invitación mucho para los diseñadores como de, en este momento acelerado, tratemos de ser pacientes, ¿no? O sea, no tomemos decisiones como desde la inercia. Al menos me lo digo a mí y se lo digo a mis equipos. Como en una época de tanto cambio, creo que una cosa bien importante a nivel de competencias o skills que debemos de tener como diseñadores es el discernir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, voy a meterme un poquito en eso de competencias del diseñador. Sí. Nada más me gustaría saber porque, pues, bueno, es evidente que eres docente, ¿no? O sea, eres muy claro en tus explicaciones y todo esto. Hablo mucho, es a lo que te refieres. No, todo bien. Pero tú que estás en la docencia y que estás viendo estas nuevas generaciones, ¿qué otra competencia para ti sería clave para que no nos volvamos simplemente hacedores, incluso si estamos en corporativos o en empresas, pero que podamos mantener esa paciencia, esa como medición de riesgo? ¿Qué otras competencias nos ayudarían a poder tener ese tipo de negociaciones en un entorno como el nuestro? Está súper interesante. Mira, no sé si es exactamente a eso, pero sí siento que son como algo importante. Hace algunos días pues obviamente en esta vorágine en la que estamos todos de debate sobre la inteligencia artificial, pensaba que, porque hay todo, o sea, dentro de todo lo que está pasando hay un debate entre las personas que tienden como a desdeñar, como a ser demasiado como escépticos con respecto a las posibilidades de la inteligencia artificial. Y aquellas personas que están como súper emocionadas por lo que está pasando, ¿no? Y cada una tiene como algo de verdad, desde luego. Cada una de esas dos posturas es importante, ¿no? Y entonces yo pensaba, necesitamos como cultivar una postura o una capacidad o triple que involucre el pensamiento crítico. Eso probablemente es lo que a mí más siento que es como la habilidad como más importante hoy en día, ¿no? Que me gustaría que más, yo tengo hijos y me gustaría, ¿no?, que en las escuelas hubiera. Y pensamiento crítico me refiero no solamente, o sea, desde luego, definición como más específica del pensamiento crítico, que es la capacidad de procesar información con discernimiento, como dices, ¿no? Saber evaluar fuentes, saber digamos, como desentrañar los argumentos, tener este pensamiento crítico con respecto a los argumentos y formar juicios, todo eso, pero además un pensamiento crítico en términos más generales sobre la sociedad, sobre el poder, sobre quién decide, sobre a quién benefician cosas, a quién perjudican, etcétera, ¿no? Eso creo que debería ser así como algo como mucho más cultivado universalmente. El pensamiento escéptico, el escepticismo, y aquí estoy hablando muy específicamente en relación a la inteligencia artificial, también es muy importante, ¿no? Porque sabemos que estamos en esta vorágine de hype, de sobreexpectativas, etcétera, y es necesario como que no todo tomarlo así como lo primero que viene y ya lo voy a incorporar, etcétera, ¿no? Entonces, como escepticismo, este pensamiento crítico, pero también el pragmatismo, ¿no? Porque a pesar de que ya me siento un poco un viejo de 48 años que ya como que le grita a la nube y ya no quiero probar Cloud Code y OpenClaw y ya me da flojera y etcétera,
Pero también es cierto que hay que ser pragmáticos, ¿no? Y lo pienso mucho con relación a mis estudiantes, etcétera. Es decir, yo, cascarrabias, no puedo estarles diciendo todo el tiempo, esto de la inteligencia artificial, sean escépticos, sean críticos, sino también sean pragmáticos, ¿no? Y en la medida, y esas tres cosas pueden articularse, ¿no? Mientras más pragmático eres, más experimentas con esas tecnologías, eso te puede ayudar a ser escéptico y decir, no, esto que está diciendo la persona, no, esto que me están vendiendo no es así, es más así. Y también, desde luego, el pensamiento crítico. Entonces, creo que esas son habilidades. No sé si específicamente como únicas o particularmente importantes en el diseño, sino más bien generales, que creo que aplican. Y ciertamente, como decía, los pensé mucho como hábitos de pensamiento importantes en relación a lo que está pasando con la inteligencia artificial, y me pregunto si son importantes en general, ¿no? No sé si, casi te regreso a ti, Fabiola, la pregunta, ¿crees que esas cosas son importantes en el reto que tú planteabas de cómo lidiar con la organización? Porque también llevamos tiempo hablando acerca de cómo demostrar el valor del diseño, no sé, y sé que en BBVA no solo han liderado eso, sino que a lo mejor ya sobrepasaron ese tipo de discusiones, ¿no? Pero no sé qué está pasando por allá. A ver, yo doy así perspectiva de esto también, porque es algo que discuto constantemente con el equipo, y además pues, somos un montón de personas, ¿no? Somos 400 personas. Entonces, bueno, hay mucho pensamiento ahí metido simplemente porque somos un montón. Y algo que estamos invitando mucho al equipo es sí a tener como estos elementos de cómo generas hábitos de pensamiento. Y eso me lo robé completamente del CEO de NVIDIA, ¿no? Pero también a ver la metacognición. O sea, ¿cómo estás pensando? ¿De dónde parte tu primera pregunta? ¿Es la pregunta correcta? ¿Por qué estás pensando esto? ¿Qué propios sesgos o contextos que tienes te están llevando a pensar esto, ¿no? Entonces, es curioso y quizás le está pasando a otros equipos, pero también nos estamos yendo a lugares, pues, muy filosóficos, muy humanos, y muy de discusión. Nos estamos teniendo también por las mañanas, a las 8 de la mañana, espacios para discutir y aprender, ¿no? Entonces, esa es una parte bonita de esta vorágine, diría yo. Y no sé si hay una cosa que yo he sentido mucho con respecto a mis estudiantes o a las personas, a la comunidad de la maestría y de posgrados en centro en general, y me hiciste pensar ahora que hablabas de como pensamiento muy humano, como todos estos debates, es que siento que hay en el ámbito como académico a veces nos enfocamos tanto en el formar el pensamiento crítico, en metodologías innovadoras, ¿no? Avanzadas de diseño, en mostrar casos, etcétera, en los que tanto nos enfocamos en eso que a veces hasta te diría yo que las personas que egresan de la maestría casi están como que ligeramente como desfasadas con respecto a la industria, y creo que está bueno porque a fin de cuentas, digo, obviamente en la maestría nos enfocamos en formar profesionales y nos interesa que tengan éxito profesional, etcétera, pero no solo eso, sino que nos interesa formar diseñadores en términos muy generales, personas con valor, etcétera. Entonces ese desfase me parece como un reto, es un reto que yo tengo así como de cómo voy a no vincular con la industria con la industria, y no me refiero solamente al ámbito corporativo de consultoras, sino a estos otros ámbitos como el emprendimiento social o la inversión de impacto, ese tipo de cosas, para vincular a los estudiantes. Entonces ese desfase me parece como una tensión, como una preocupación que tengo, pero también me parece como hasta casi un éxito, ¿no? Porque creo, aunque a lo mejor aquí corre el riesgo de pecar de inocente, creo que en la medida en que está ese desfase, y si tenemos, por ejemplo, equipos como los de ustedes, de 400 personas, empujando el pensamiento de una organización, pues van moviendo, tienen cierta gravedad, ¿no? Tienen cierto poder para mover los valores de la organización, la visión de la organización, etcétera, ¿no? Exactamente. Un experimento de nicho dentro de la organización, ¿no? Y bueno, se abrirán ventanas de oportunidad para empujar una transición interna, ¿no? Buenísimo. Oigan, creo que es el momento correcto para hablar de nuestra novedad.
hemos preparado una sorpresa, porque ya te la hemos pasado antes, pero lo vamos a compartir con todas las personas que nos están escuchando. En el banco tenemos lo que llamamos el Observatorio de Tendencias y Futuros, que básicamente somos un grupo de diseñadoras que nos juntamos de forma recurrente y lo que hacemos es, durante todo el año, recogemos señales que ocurran en cualquier lugar, TikToks, noticias, WhatsApps, cualquiera de los canales. Tenemos un chat con más de 70 personas, que eso saca humo, es divertidísimo ese chat, y luego lo que hacemos ya es analizar, ya de forma un poco más sesuda, ver un poco estas señales, cuáles podemos empezar a verificar, cuáles son un poco las ideas que nos van surgiendo. Nos organizamos por células y vamos tratando temas en concreto. Luego vamos como generando píldoras que vamos mandando a tal organización, y hemos visto que eso empieza a generar tracción. Entonces, el otro día pensamos, en el equipo de diseño del banco tenemos como varios proyectos, ¿no? Uno de estos es el podcast que estáis escuchando, este artefacto sonoro. El otro es el Observatorio de Tendencias y Futuros. Y dijimos, oye, ¿y si aprovechamos parte del conocimiento de esas tendencias que estamos levantando y lo llevamos al podcast? Entonces, hemos hecho lo que llamamos una postal sonora. Si os parece, la vamos a escuchar, es cortita, y luego a la vuelta la comentamos. Oli, que nada, es que siento que necesito soltar esto, la verdad. Porque bueno, tú sabes que he ido al Pilates, que a ver, me gusta, la verdad, creo que me gusta. No sé, es como estas nuevas clases que hay ahora. Y ya te lo he contado, es como que yo quiero ser el tipo de persona que hace Pilates, ¿sabes? Pero no sé si me gusta tanto ir. Como que es una cosa un poco extraña, pero es que luego cuando me meto en TikTok o en internet para buscar rutinas de Pilates y tal, como que me salen 20 diferentes. Es que luego ya llego ahí y no sé cuál hacer, no sé cuál creer. O sea, me salen unas rutinas diferentes, luego una dieta, luego dicen que si haces esto que tienes que comer lo otro, pero todos dicen cosas distintas. Y lo peor es que nadie de ahí es ni nutricionista ni entrenador personal. O sea, es una confusión, la verdad, que no sé a quién escuchar con estos temas. Como que todo esto me está haciendo volverme bastante desconfiada. O sea, como que también con lo del Pilates siento que busco una validación que no sé ni dónde buscar. O sea, me siento sola y al mismo tiempo constantemente observada, como que no soy nadie si no comparto quién soy, ¿no? Como compartiendo que soy ese tipo de persona que hace Pilates. La verdad es como que últimamente tengo esta sensación tan rara. Pero no sé, creo que voy a llamar a mi madre, aunque es que antes me contestó su réplica de asistente virtual y no sé si me apetece tanto hablar con ella. Me siento un poco sola, por eso creo que necesito soltar esto y ver qué hago un poco con mi vida, porque es que no sé ni qué voy a hacer mañana, ni qué voy a hacer dentro de una semana, ni qué voy a hacer dentro de un mes. Yo creo que lo que necesito es un buen reseteo. Entiendo que te sientes abrumada. Tu nivel de cortisol es un 40% superior a la media. ¿Quieres que envíe este registro a tu psicóloga virtual o prefieres una sesión de mindfulness de pago? Tela, ¿no? Buenísimo. Voy a acabar de dar el contexto para que todo el mundo lo tenga. Este audio se ha construido a partir de un informe que se acaba de presentar en el banco, que este año se ha titulado Rootless, como sociedad sin raíces compartidas, y es fruto de ese trabajo que comentaba ahora, ¿no? Del Observatorio de Tendencias y Futuros, que lo que queremos es entender un poco cómo son esos cambios que se están dando y cómo deberíamos reaccionar para seguir adelante. La chica que lo estaba locutando es Elia, lo ha hecho con todo el equipo de Future Designers, que están Inés, Roy, Vale, Nerea, han estado también Sagrado, Marta Salinas, que es la capitana de este observatorio, Rubén también nos ha ayudado. Entonces, Jorge, te queríamos preguntar un poco sensaciones que has tenido al escuchar un poco este artefacto que hemos preparado para este capítulo. Como identificación e incomodidad, como que transmite mucho esa incomodidad que parece que se está volviendo cada vez más común en nuestras vidas digitales, ¿no? Brevemente tomo también un paso atrás para también comentar sobre el hecho mismo de que hayan hecho un artefacto sonoro. Me parece excelente. No solo que tomen estos análisis de tendencias, que está fabuloso, sino que además realicen artefactos y además lo sonoro creo que es particularmente algo que no se explora tanto. Ahí en Centro también lo hacen mis colegas, pero no se ve tanto y me parece súper importante. Además, pues desde luego súper adecuado con él para lo que ustedes hacen en el podcast, como ya decías. Pero más allá de eso, también me parece como una muy buena... Me parece un ejercicio muy honesto. A veces pasa que los reportes de tendencias o las exploraciones de futuros
en determinados contextos pueden caer en un poco como de inocencia, como decir, esto está pasando y todo es bonito y están pasando muchas cosas. Tal vez el contexto en el que estamos, que como ya decía Fabiola, es mucho de crisis, se empieza a notar en eso. Entonces, cuando exploramos futuros, no solo capturamos como lo que estamos viendo de cambios, nuestras esperanzas, sino también nuestras preocupaciones. Y creo que detonan preguntas muy potentes a través de esa incomodidad, a través de esta dimensión afectiva sobre como que las consecuencias intencionales y no intencionales de esta revolución mediática que se echó a andar ya hace varias décadas y que prometía como lo mejor, como casi una utopía a partir de la personalización, de la individualización. Y creo que ustedes en esa pequeña píldora como que capturan alguna de las consecuencias que a lo mejor no contemplamos completamente cuando nos abalanzamos en esa misión hacia la personalización, la individualidad. Yo tengo un tema particular con esto de que la IA nos esté dando como consejos terapéuticos. Me parece, perdón, o sea, yo sé que la IA cada vez tiene menos errores, etcétera, pero me parece pues un riesgo como importante, ¿no? O sea, ha habido casos muy desafortunados de personas pues que siguen estos como consejos, ¿no? Y creo que eso pues lanza una discusión también bien importante, que al menos para ser franca, a mí incluso me despertó un concepto de diseño que tenía un poco, no diría abandonado porque siempre está presente, pero que creo que también va a venirse mucho a la mesa, ¿no? Que es como este diseño ético. Última pregunta, quizás, Jorge, de estas como más sesudas para pasar a las que son un poquito más informales. ¿Qué queda del rol de un experto cuando una IA te da la mejor opción en segundos? Y lo pienso también por nosotros como diseñadores, ¿no? O sea, hoy mucho se habla de, bueno, pues a través de un agente vas a poder hacerte un Figma, ¿no? A través de un agente vas a tener ya creación de contenido, ¿no? ¿Dónde ves tú que queda este rol quizás como de expertos o de diseñadores al integrar esta tecnología? Yo creo que estamos como justo en el proceso, ¿no? Y es difícil como justo tener como indicios claros. Lo que veo que está haciendo que se está convirtiendo al menos como en un consenso, como les digo, al menos como tentativo, es que las ciertas habilidades, por ejemplo, que hemos cultivado mucho en el diseño estratégico, parecen como volverse más importantes que las habilidades ejecucionales, tal vez, ¿no? Y me refiero también específico, o sea, me refiero particularmente a las habilidades para hacer sentido de las cosas, el criterio, ¿no? Como una vez más, este pensamiento crítico, el criterio, el pensamiento estratégico, etcétera. El tema del relacionamiento, o sea, el cómo nos reunimos entre personas, entre actores claves de un proyecto para hacer sentido juntos sobre lo que estamos haciendo, de repente parece volverse más importante que a lo mejor algunos aspectos como más ejecucionales. Esa sería un poco así como mi respuesta más general como tentativa. También, o sea, no puedo evitar pensar o hacer referencia al hecho de que también creo que tenemos que buscar en la medida de lo posible como no solamente adaptarnos y decir, ok, en vista de que esto está sucediendo, ¿cómo tengo que adaptarme y responder a eso? Sino que justo como decías, ¿no? Tenemos que cultivar más el diseño ético y en un sentido muy amplio, incluso en un sentido también político, y decir que no queremos aceptar como tal. Necesitamos como resistir un poco o mucho tal vez. Necesitamos meter fricción porque a lo mejor no necesariamente las razones por las cuales se implementan ciertas cosas o se desarrollan ciertas tecnologías son decisiones que apelan o con las que estaríamos de acuerdo desde una perspectiva de
lo que es benéfico para nosotros como personas, como diseñadores, para la gente en general, etcétera, ¿no? Como ya te referías un poco a esto que está pasando entre las compañías. Entonces, creo que necesitamos, y a lo mejor regreso a esto que decía del escepticismo, la crítica, el pragmatismo. O sea, sí necesitamos tener esa capacidad de adaptarnos y decir, bueno, si ya están estas habilidades, ¿cómo puedo yo complementar esas habilidades con otras? Pero también, ¿por qué no? Pensar que si yo quiero seguir a cargo y seguir ejecutando ciertas habilidades o ciertas tareas, aun si la inteligencia artificial es como mi competencia, ¿por qué no reclamar ese lugar, ¿no? Si consideras que es algo que está de acuerdo con tu perspectiva ética de la vida, tu perspectiva política, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente como adaptarnos, sino también resistir, como empujar, meter fricción, incluso en la propia adopción de estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí es un tema muy grande que da para otro episodio, pero... Sí, sí. Y esto que alguna vez mencionaste en la conversación también, Jorge, de imaginar futuros positivos, que a veces también es difícil, ¿no? Como que nos gana la crisis y el cortisol. Entonces, bueno, creo que esa es una como buena nota. Y también voy a rescatar algo que decía Xavi en algún momento que conversábamos, como me gusta que el diseño para las transiciones, si bien puede llegar a ciertas como conclusiones dentro del marco de tiempo que llevan estos cambios, pues pareciera que más allá de diseñar certezas, diseña orientaciones. Y eso me encanta, ¿no? Como por dónde podemos explorar, cómo revaloramos ciertas competencias. Como siempre, Jorge, es súper inspirador escucharte, pero antes de que te dejemos ir, tenemos un par de preguntillas, un poco informales solo para conocerte un poquito mejor. Claro. Entonces, bueno, ¿hay alguna serie, Jorge, película o libro reciente que hayas leído, que te haya inspirado, por lo que sea, que te gustó un montón? Es que, bueno, películas, series, de todo, ¿no? Pero bueno, voy a hablar de una serie, sobre todo porque con esto del individualismo, etcétera, a mí me provocó mucho la primera temporada de Pluribus. Me parece que dejó así como muchas preguntas, así me parece, para quien no la ha visto, como como llaman un test de Rorschach, de lo que piensas. O sea, hay gente que lo ve como la peor como distopía y hay gente que la ve como algo como muy deseable y tiene mucho que ver con el tema del individualismo. Esa serie la recomiendo, sobre todo porque es apenas la primera temporada, todavía hay para lo que sigue y ahí va a haber buen debate. No sé, digo, de libros, estoy leyendo un libro así de esos gordotes que fue como muy importante como su publicación el año pasado, que se llama Capitalism, A Global History, una historia global del capitalismo, de un historiador de Harvard que se llama Sven Beckert. Es así como, ¿no? De esos que seguramente voy a estar leyendo durante todo el año, pero muy importante lectura para situarnos. A pesar de que estás leyendo sobre cosas que pasaban en el siglo XVI o XVII, de repente dices, espera, no ha cambiado tanto, ¿no? Las dinámicas son las mismas. Entonces, bueno, por ahí un par de recomendaciones de cosas en las que he estado recientemente. Tomamos nota. Me encanta. Y Pluribus es de Vince Gilligan, que es un buenazo. Sí. Yo todavía no acabo la primera temporada, pero estoy ahí y me está gustando. Nada de spoilers, no dije ningún spoiler. No spoilers, por favor. Okay. Oye, otra sí también, tranquila. Canción, alguna canción que te ponga de buenas, una canción que te guste un montón, que nos dejes aquí de recomendación. Ay, pero no sé si no soy una persona que me pone de buenas, pero últimamente, porque además es un artista que va a sacar disco, ya empezó a sacar disco este año, y tengo como mis temporadas que lo escucho mucho. James Blake va a sacar un disco nuevo este año. Y el año pasado o antepasado, perdón, pero es como la respuesta absolutamente opuesta a tu pregunta, pero sacó una canción que creo que se llama This is the End. Pero es que es impresionante cómo, o sea, captura mucho como esta sensación en la que estamos ahora, con lo que está pasando. Entonces, como a pesar de que salió el año pasado, hace 2 años, como que este año dije, no puede ser, o sea, con todo lo que está pasando en términos bélicos, por ponerlo de una manera suave, en el mundo, esa canción pega fuerte. Entonces, pues bueno, ahí. Es un sencillo, no está en ningún disco, pero es una canción muy buena. Me encanta y no la ubico, la buscaré porque James Blake es buenazo.
Pues bueno, Jorge, con esto cerramos. Disfrutamos mucho la mañana. Esperamos que tú también hayas disfrutado este ratito con nosotros. Sí. Gracias por tu tiempo. Y te tenemos que volver a invitar porque esto se va a seguir moviendo y hay mucho que tela de dónde cortar. Sí, Entonces, bueno, sí, gracias sí. por pasarte por acá, Jorge. No, al contrario, muchísimas gracias. Disfruté muchísimo la conversación. Felicidades por el podcast, por el reporte de tendencias, por la píldora y en general por abrir estos temas con la comunidad tanto interna de BBVA y la comunidad de diseño como con la comunidad externa. Así que muchas gracias y un saludo a todos y a todas. Jorge, escuchándote me he acordado de una frase que sale en el informe de Ruthless que acabamos de comentar, que es que si el contexto cambia, pensar igual puede ser el mayor riesgo, hablando de ese diseño para las transiciones. Entonces me quedo con esa idea y voy a seguir dándole vueltas a lo que acabamos de hablar. Súper de acuerdo. Con esto acabamos y damos paso a Eider con las recomendaciones de este episodio. Gracias a todos. Bueno, algo que nos deja este episodio con Jorge Camacho es un cambio bastante profundo en cómo se suele entender el diseño. Y ya desde el inicio se intuye un poco cuando Fabiola y Xavi recuperan la conversación con Elsa Iranzo, nuestro anterior episodio sobre el food design, ya se habla de cocinar, compartir, cuidar. Y ya nos están introduciendo una de las ideas clave, que el diseño también tiene que ver con los ritmos y con cómo habitamos lo cotidiano. Ahora sí, cojamos papel y boli o tu bloc de notas de confianza, porque a partir de ahí entramos en el tema central. Ese paso que implica pasar de diseñar productos a orquestar sistemas. Es decir, dejar de centrarnos solo en hacer cosas y empezar a intervenir más en contextos complejos, sociales, tecnológicos y ambientales. En ese marco, Jorge introduce ya el Transition Design, que es este enfoque que surge en 2015 en Carnegie Mellon, Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, y que ahí ya se plantea el diseño como una práctica orientada a transiciones de largo plazo. Para explicar esto, recurre también al concepto de perspectiva multinivel. El paisaje es el contexto global, el régimen es lo establecido y los nichos donde ocurren los experimentos. Y aquí hay una idea muy potente, y es que el cambio no ocurre porque diseñemos grandes soluciones, sino porque esos pequeños experimentos a veces encuentran su momento cuando el sistema se abre. Esto, a su vez, conecta con una preocupación muy real que aparece también en la conversación. Y es que a veces lo difícil no es diseñar el cambio, sino escalarlo, ¿no? Y la respuesta es quizá que, bueno, no hacerlo más grande desde el inicio, sino sembrar mejor esos nichos. También se introduce la importancia de tener una teoría del cambio, entender cómo lo que diseñamos puede generar transformación real. Y todo esto también cuestiona el rol del diseñador. Como plantea Xavi, aparece la duda sobre el ownership, por ejemplo. Y la respuesta, pues bueno, el diseñador pierde el control, puede ser, pero pasa a ese rol más de facilitador, co-creador y quizá a trabajar más y mejor con otros. Ahí entra otra de las tensiones más interesantes del episodio, la velocidad. Frente a una cultura de agilismo, decisiones rápidas, como menciona Fabiola en el caso de la IA también, este enfoque propone algo casi opuesto, que es la paciencia. Procesos largos, incluso de décadas. De hecho, Jorge habla de cómo estos proyectos se evalúan muy a largo plazo e introduce el concepto también de capital paciente, que viene de la inversión de impacto. Y por último, una ampliación del rol. El diseñador no solo diseña, también puede influir en el sistema, en lo político y en las reglas del juego. Diseñar menos soluciones cerradas y más condiciones para que las cosas puedan suceder. Con esa reflexión cerramos este episodio. Gracias a Rubén García y Fernando Rey, como siempre, al control técnico, Sagrado Nova en la producción y al equipo delante de los micros, Fabiola Leiva, Xavi Sorinas y Eider Fernández, quien te habla. El mes que viene, más. Sigue a Doble Clic en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. ¡Ole! Hoy me ha pasado volando, de repente ya me ha pasado una hora. No, a ver, es que yo me podía echar otra hora, pero todos tenemos que seguro movernos. Luego recortar duele.